You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Hola amigos de Rewind, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar en un capítulo más aquí con mi super partner Edgar. ¿Cómo estás? Ay, empezaste muy seria. Sí, bueno, es que hoy es un capítulo muy serio, muy científico. serio. Sobre todo muy científico, ¿no? Sí. Estamos de manteles largos. Y sí, Muy largos y muy honrados y con un placer enorme de poder tener un capítulo como el que vamos a tener hoy. Creo que es un capítulo que nos va a abrir mucho la mente, claro, y los conocimientos y sobre todo entender que el vino sí es ciencia. Por supuesto. ¿No? De hecho, es lo que nos llevó de lo mágico o lo místico a poder entenderlo, mejorarlo, evolucionarlo, y se hace esta unión entre la naturaleza y el hombre de manera pensada. Claro, ¿no? claro, y muy analizada, y ahora todo lo que se está viviendo y lo que está surgiendo a raíz de este análisis científico de la vid, del vino, del viñedo, de todo lo que ahora sí que encierra el poderte tomar una copa de vino. Y en México se están haciendo cosas súper interesantes, y es con el invitado que tenemos el día de hoy, con quien nos va... Híjole, siento que sí nos va a volar la cabeza con toda la información que tiene respecto a esta ciencia del vino. Y para eso, bueno, primero te damos la bienvenida, Herbert. Bueno, vamos a decir, es José Enrique Herbert Pucheta. José Enrique Herbert Pucheta, pero bueno. Conocido en el mundo. Herbert. Te saludamos primero y luego te presentamos. Sí, hola, ¿cómo estás, José Enrique? Qué gusto tenerte aquí. Muy buen día, muchas gracias. Para mí es un placer y voy a tratar que esta seriedad que le dice del vino también se vea tanto divertida. Sí, aparte sí. Yo quiero decir algo antes de que lo presentes, partner. Yo la primera vez que tuve el gusto de ver a José Enrique, a Herbert, como lo conoce todo el mundo, porque ahí me dijeron, es Herbert. En acción fue en el congreso que se hizo aquí en México de la OIB, el número 43, que ahorita ya lo platicaremos porque él fue parte fundamental para que se hiciera este congreso en México. Sí. Lo vi el día de la presentación, de repente lo presentan y es un chavo que llega así brincando, corriendo, súper alegre, o sea, la vibra, todo lo que da, y toda la gente, en cuanto lo vemos, fue una sonrisa. Porque eso emana, o sea, y estos días que he estado platicando con él, realmente eres una vibra súper positiva, José Enrique, está impresionante. Y yo lo veía durante el congreso, llegaba a un lado, llegaba al otro, y donde llegaba, la gente se sonreía y lo saludaba textual con mucho cariño y mucho gusto. Y me encanta porque, a ver, siempre vemos el lado científico como algo muy serio, muy formal. Digo que sí lo es, claro, pero no, eso no quita que pueda ser empático. Exacto, ¿no? Entonces eso me encanta, porque yo creo que eso ha sido también mucho parte del éxito de José Enrique, ese approach tan positivo con la gente. Entonces, Muchas pues, gracias. qué Bueno, gusto. Les presento al doctor José Sí. Enrique Herbert para los amigos. Él es un científico en resonancia magnética nuclear, es profesor de metabolómica, química analítica y espectroscopía, investigador principal en CIDIR, Unidad Durango, en el Instituto Politécnico Nacional en México. También es jefe de la Delegación Científica Mexicana ante la Organización Internacional de la Viña y el Vino, la OIB. Fue coordinador científico en el Congreso Mundial de la OIB, del número 43 que acabas de mencionar, y es autor de 40 libros de investigación revisados por pares, 26 como autor principal y o autor de correspondencia.
También es coordinador del método científico internacional para el análisis del vino mediante espectroscopía de resonancia magnética nuclear, publicado en el Compendio Internacional de Métodos de Análisis de Vinos y Mostos de la OIB. Suena complejo, pero ahorita lo vamos a explicar. Sí, suena muy alto esto. Sí. También es investigador visitante en Texas A&M University y es conferencista plenario invitado en más de 100 congresos internacionales, incluyendo el Simposio de Química del Vino de la American Chemical Society, la Sociedad Norteamericana de Fitoquímica y los Congresos Mundiales de la OIB desde 2018. Él es un divulgador científico en medios públicos como televisión, radio, redes sociales y hoy está con nosotros en Rewind Podcast. Sí, qué emoción, qué emoción. Pues bienvenido de vuelta, José Enrique. Y a ver, el gusto es mucho el que tenemos, la verdad es que estamos muy emocionados, pero cuéntanos, a ver, ¿cómo fue primero exactamente como un científico como tú se acerca al vino y empieza a querer investigar más sobre este tema? Sí, muchas gracias. A ver, justo por como todo tiene una historia, creo que es gracias por la oportunidad de contarme esta historia muy breve. Para aquí yo me refiero al primer concepto científico que pocos conocen, ¿ah? Y que creo que responde inmediatamente lo que ustedes me preguntan. No sé si ustedes sepan lo que es la serendipia. ¿Sí? Lo he escuchado, hemos escuchado esa palabra muchas veces, pero cuéntanos La tú. serendipia es triunfar con base a la suerte. Quien ve Los Simpson es hacer un número. Es un poco esto, es triunfar con suerte. Y fue una serendipia que yo estuviera en el mundo del vino, puesto que yo soy experto en resonancia magnética nuclear. Hice mi doctorado en Francia en un laboratorio muy grande de resonancia magnética nuclear. Entonces no tenía yo nada que hacer. De hecho, se me han presentado algunos haters en redes sociales donde me dicen, tú no eres enólogo. Y es verdad, yo no soy enólogo. O trato de decirme, ok, soy un aspirante a ser enólogo, pero en escala molecular. Muy bueno. A entender justamente los procesos enológicos en escala molecular. Entonces, la historia es muy breve. En 2017, el Consejo Mexicano Vitivinícola va al Congreso Mundial de la OIV, que fue en Bulgaria, y de repente, después acabando el congreso, ahí se empezaba a hablar sobre, hay una técnica que están empezando a utilizar en la OIV, que es analizar vinos con un aparato gigante que se llama resonancia magnética nuclear, y entonces justo la delegación mexicana va a hacer un viaje del Congreso de Bulgaria, lo hace en la estación enológica del Aro, allá en España, y conocen el equipo de resonancia magnética. Y dicen, yo quiero ese juguete. El problema de ese juguete es que es un poco caro. Y resulta, ahí tengo que hacer un pequeño análisis, una mea culpa, es que en México tenemos una sobrepoblación de esos equipos y una subutilización de los mismos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Wow. Sucede, obviamente ahorita no diré nombres porque estamos entre amigas y amigos, pero se utiliza mucho en México esa práctica de donde decir, yo voy a hacer una promesa, voy a curar todos los cánceres del mundo con equipo de resonancia magnética. Entonces obtienen el recurso, compran los equipos, se toman fotografías, hacen un montón de promesas y olvidan los equipos. Entonces, justo mi línea de investigación principal en México es activar estos centros de resonancia magnética en todo el país, poder desarrollar aplicaciones que son pertinentes para los centros de investigación o universidades que tienen esos equipos, darles clases de resonancia magnética y a cambio estos centros me ofrecen tiempo instrumental para que yo pueda desarrollar. Justo con esto termino esta primera intervención. La base de datos de vinos, de huella de vinos más grande del mundo es mexicana, es evidente porque se creó en México, ahorita hablaremos de ello, pero en donde se encuentra concentrado la mayor cantidad de datos de vino mexicano, que es la más grande del mundo, insisto, se encuentra en el Instituto Mexicano del Petróleo. Pocos sabrían eso. Wow. Sí, justo porque ahí en el IMP estoy desarrollando aplicaciones para ellos. Y a cambio, bueno, tengo cierto tiempo instrumental para poder eventualmente utilizarlos y hacer huellas de vino, entre otras cosas. Entonces, estoy tratando de hacer una explotación masiva de equipos. Wow. Por eso estoy aquí. A ver, nos explotó la cabeza en este momento a Edgar y a mí, y obviamente a los que nos están escuchando, porque de entrada,
Claro que sabemos que muchos de estos equipos es parte de bajar recursos y bueno, mil cosas, ¿verdad? Que ya es política y no entraremos en ese tema, pero supongo que más allá de la huella del vino sirve para muchas cosas, el empezar a utilizar todos esos equipos que se tienen y qué padre que una persona como tú sea conducto para esto. Sí, se le puede dar una aplicación. Claro, a la salud. Trascendental, claro. A la salud, que era el objetivo inicial, pero el hecho de que lo puedas usar en otros ámbitos como lo es el vino, está loquísimo y está súper interesante. ¿Y quién hubiera pensado que México es el país que más investigación o recopilación de datos tiene en este tema? La verdad es que sí, me explotó la cabeza. Sí. Está cañón. Oye, Herbert, bueno, un segundo. Recording in progress. ¿Listo? Estamos hablando nosotros, al menos, como desde el lado del vino, con una afición muy romántica por esta bebida. Queremos adentrarnos en el mundo químico. Tú que estás del otro lado, ¿has tenido algún acercamiento romántico con la bebida? O sea, ¿has tenido algún vino que te ha hecho pensar, híjole, esto es ciencia, ¿no? Mientras lo disfrutas? Indudablemente muchos. Para mí, si me preguntan, mi vino favorito es el Vin Jaune de Arbois, que es la primera denominación de origen. Pero mentiría si te dijera ese vino lo asocio con la ciencia. No, voy a ser bien honesto. El vino que me asocia a la ciencia justamente es un J210 de Viresa, de Llano Colorado. ¿Por qué? Porque fue la primer muestra que analicé en un equipo de resonancia magnética y que está en nuestro primer artículo internacional de huella del vino. Entonces, justo, obviamente, le tengo un cariño muy especial, porque ya hablaremos un poco, justo, lo que puedes detectar con esa técnica de resonancia magnética nuclear son prácticamente centenares de moléculas, que pocas personas saben que existen. Quizás aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. El vino está compuesto en porcentaje, creo que esto no todos lo saben, es prácticamente 14%, de 14 a 18% de alcohol. Eso equivale casi un 80-85% de agua, y justamente hay un 5% de otras moléculas que hacen toda la diferencia. Entonces justamente tengo de ese 100% que representan el 5% restante de la solución total, la mitad son alcoholes superiores, es decir, 1-butanol, 2-butanol, isopentanol. Después vienen 22% de azúcares, luego vienen 15% de ácidos orgánicos, 5.4% de aminoácidos, 0.1% de polifenoles, taninos, elagitaninos, galotaninos, procianidinas, y de ese 5%, el 0.006% son fallas. Las fallas, el famoso acetato de etilo, el ácido acético, el hidroximetilfurfural. Exacto. Entonces, obviamente, una persona, por ejemplo, especialista en vinos, pues obviamente se entrena más en la parte sensorial, pero quizás eso sería una gran pregunta. ¿Imaginan cómo se siente, no sé, el ácido gálico combinado con la epicatequina, que a su vez que hace una red con la prolina? ¿Sabes? Entonces, eso es lo que está justamente en este lado de los enólogos en escala molecular. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Sí, claro. Qué impresión. Entonces, por eso es justo ese J210. Cada vez que lo veo recuerdo esa primera vez de cuando me fui al equipo exacto en resonancia, y justo soy muy riguroso con ese vino, es decir, esto tiene un poquito más de hidroximetilfurfural que no debería de estar aquí, o al revés, ¿no? Está maravilloso, qué cantidad justamente de ácido gálico, ¿me explico? Entonces, tanto que decimos de los polifenoles en el vino, ¿no? Que los polifenoles nos dan X, Y, Z, y el tanino, y los aromas, y los colores, y es el 1% es el 1% de un 5%, o sí, de algo exactamente. así. Sí, justo, es el 0.1% de ese 5% total. Y es lo que más analizamos, por ejemplo, en una cata de vinos, ¿no? Exacto. O sea, justo. qué impresión. Cuando hay tanto más que analizar, pero no tenemos ni la capacidad ni el conocimiento, porque no lo hemos experimentado, no lo hemos aprendido, ni mucho menos practicado. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente, o sea, por medio de los sentidos, lo pudiera analizar en su momento. A mí por eso justamente lo digo con mucho respeto, los sommeliers se me hacen super máquinas, es decir, máquinas ya más desarrolladas que justo de estas pocas actividades que una inteligencia artificial
jamás podría sustituir. Imagínense justamente detectar el 0.005% de una composición química de algo y hacer la diferencia entre decir este vino es estupendo o este vino es nefasto. Wow, Ahora. eso es lo mejor, la mejor descripción de un sommelier que he escuchado. Oye, a ver, y hablando de todo esto, entonces, podemos decir que la ciencia sí tiene un papel fundamental en lo que tú vas a tener en un vino, en su calidad, en su autenticidad, en integridad, continuidad, etcétera, definitivamente. Así es. Entonces, justo viene la segunda parte de lo que es el macroproyecto de resonancia magnética nuclear. De ahí, primero, si quieren, muy brevemente la historia. Uh-huh. Cuando México reingresa a la OIV en 2017, tenía ya casi una década, poquito menos, tal vez 6 años, que se estaba discutiendo la técnica de resonancia magnética nuclear y justo la estaban peleando, la había propuesto la delegación de Alemania, que es una de las delegaciones más grandes de la OIV. Okay. Pero no podía pasarla porque o era muy cara o era muy complicada implementarla en los centros de resonancia magnética nuclear en Europa y obviamente hacer toda esta regulación. Entonces, en ese momento que yo fui invitado por el CMB para participar como experto observador en esta comisión de donde estaba discutiendo la técnica RMN, resonancia magnética nuclear, de repente alcé la mano porque nadie me lo impidió y dije, creo que México puede hacer una propuesta. Uh-huh. Un año después nos dieron la coordinación del proyecto. 2 años después se publicó ya en el Compendio Internacional de Métodos de Análisis de Vinos y Mostos. Es decir, recordando a los que nos gusta el fútbol, uh-huh. Esos penales del Mundial del 86 o ese 2-1 del Francia 98, uh-huh. Aquí la venganza es dulce y sobre todo si te viene con un vino frío. Ahora vamos contra Noruega, ese no era penal. Algo. Exactamente. No se crean, Noruega, no tenemos nada. Un abrazo. Nomás contra. Era Holanda. Era Holanda, cierto. Siempre digo Noruega, era Holanda. Yo como si fuera Noruega. Pero... Sí, no, Noruega no, perdón. Ay, no, oye, está buenísimo. Y justamente, entonces, a partir de allí, empezamos a impulsar, bueno, a demostrar que era imposible que un ser humano pueda procesar esa información de centenares de moléculas que no es solamente la presencia o ausencia, sino lo que te dictamina las diferentes variables discriminantes como origen geográfico, como variedad, como autenticidad, como control de fraudes, son la proporción de estas moléculas que obviamente ninguna cabeza es capaz de poder racionalizar estas formas, esta cantidad de datos. Por lo tanto, viene el segundo elemento combinado con resonancia magnética nuclear, que son algoritmos basados en inteligencia artificial. Uh-huh. Particularmente lo que nosotros utilizamos es deep learning o machine learning o ya más recientemente redes neuronales artificiales para poder redefinir estas centenares de variables o millares de variables en datos sencillos que justamente uno después los convierte en datos, en bases de datos, uh-huh. para que cuando está construida una base de datos, tú analizas una muestra ciegas y puedes determinar este vino tiene este origen geográfico, esta variedad, esta añada, y termino esta intervención uh-huh. con 3 ejemplos. Si uno quiere determinar origen geográfico, normalmente los metabolitos o las sustancias químicas más sensibles al origen geográfico es el alcohol fenetílico, ajá, o bien la histidina, que es respectivamente el alcohol fenetílico es un alcohol superior y la histidina es un aminoácido. Entonces, en la proporción de histidina o de alcohol fenetílico te dice esto es de República Checa, el Líbano, México, etcétera. Uh-huh. Bueno, ahora hablando de la variedad, las sustancias químicas más sensibles de identificar la variedad, otra vez alcoholes superiores es el metanol o el isopentanol. Estos dos son fundamentales. En este caso, para identificar variedad, hay un azúcar que te uh-huh. ayuda a identificar, que es fructosa. Ajá. Y otra vez aminoácidos, pero ahora ya no es histidina, como para el origen geográfico, sino la arginina y la isoleucina son 2 metabolitos fundamentales para definir la variedad. Y finalmente, para las añadas, si tú quieres a ciegas identificar una añada,
definitivamente uno de los mejores es el ácido fumárico, que de hecho el ácido fumárico es un defecto. Okay. Ajá. Entonces, justo si tiene mucho ácido fumárico, eso no es bueno, ¿ah? Pero también te indica la añada. ¿Como la oxidación? O sea, va de la mano la oxidación. Exactamente. Y también justo la identificación de gilosa, que es un hidrato de carbono, ese también es fundamental para identificar añadas, o bien, en términos de polifenoles, la epicatequina, es así, esto tiene tanto tiempo. Justo. Y todo lo reconocemos, la mayor parte, por aromas. Sí, por la nariz. Digo, sí, obviamente el gusto es fundamental, pero la mayor parte, mucho de esto es aromas. Y todo, entonces, se transmite en volatilidad. Muchos de ellos son volátiles, otros de ellos son semivolátiles, pero justo, por ejemplo, la epicatequina, pues no es un compuesto volátil, y estará allí presente. De hecho, la epicatequina es un precursor del agitanino. Ahí estarías justamente combinando boca o color. Claro, entonces, claro, los antocianos. Entonces, eventualmente, diría yo, tal vez esto puede ayudar a entrenar de manera más diferencial, más específica, sabiendo, por ejemplo, que tienes una epicatequina, entonces es factible poder entrenar a un sommelier, no solamente para que vaya por los taninos más fundamentales, sino quizás por los precursores. Por ello es fundamental el poder conocer la composición química real del vino y la base de datos más grande del mundo, insisto, de este mar de datos es México. Híjole, es un poco de historia. Sí, tenemos que ir a ese laboratorio. No se pudo concretar, pero tendremos que visitar ese laboratorio en algún momento. Y les gustará mucho. Gracias. A mí me impresiona mucho cómo hemos, a lo largo de la historia y desde que aprendemos de vino, decimos que es la combinación o es el resultado de la naturaleza y el hombre. Y creo que la evolución nos va a llevar, o ya nos llevó a agregar un tercer elemento que lo acaba de decir, que es la tecnología. Ya los vinos de calidad van de la mano, la naturaleza, el hombre y la tecnología. Aquí creo que ya podemos entrar en el tema de la huella del vino, de lo que has estado estudiando. Primero entendamos qué es la huella del vino. Me imagino que es prácticamente la identificación ¿no? Pues la huella digital pudiera ser, dactilar. A mí me gusta más denominarla como perfil metabolómico, pero es verdad que una manera más coloquial y hasta que no nos digan lo contrario, aceptada, es la huella digital o la huella dactilar. Pero en realidad sería un perfil metabolómico, entendiendo lo siguiente. A ver, lo voy a tratar de explicar muy rápidamente. Esta ciencia que estudia este ensamble de sustancias químicas en una matriz, esto se llama metabolómica. Vámonos a la etimología para hacerlo lo más claro posible. Omics significa el todo de. Entonces, por ejemplo, si tú hablas de genómica, genómica viene de genomics, el todo del genoma. Los genomas se replican, se traducen, se transcriben. Un genoma, un DNA, se transcribe a RNA. A ese proceso se le llama transcriptómica, ¿cierto? O el estudio de eso, porque es el todo del estudio del RNA. Ese RNA se traduce en proteínas. Una serie de 3 codones, es decir, 3 bases púricas, producen un aminoácido y producen entonces proteínas. Entonces, la ciencia que estudia el todo de las proteínas se llama proteómica. Y las proteínas, en cualquier sistema viviente, se expresa, sí, tal cual, se hace, justo hace reacciones químicas, o reacciones enzimáticas para producir sustancias químicas pequeñas. Entonces, ahí las proteínas producen metabolitos. Entonces, en otras palabras, la metabolómica es el estudio del producto final de la expresión de un genoma. O dicho de otra manera, la metabolómica es la forma decodificada de estudiar una verdadera huella dactilar, que es el genoma. Entonces aquí estamos estudiando el genoma del vino procesado por procesos específicos enológicos. Eso es lo que estamos estudiando. Huella dactilar, es verdad, y aquí solamente tenerlo en cuenta, es identificar y cuantificar centenares de sustancias químicas que están presentes en la matriz. Normalmente, si los armamos solo por sustancias químicas, los tendríamos que hablar como
los parámetros estándares, que cualquier enólogo puede saber, como la cantidad de etanol, la cantidad de metanol, de fructosa, de glucosa, de justamente arabinosa, azúcares, etcétera. Luego vienen justamente que también la medición de aminoácidos, de alcoholes superiores, pero también puedes estudiar polifenoles, puedes estudiar agentes de estabilización, como justamente benzoatos, como también en el vino existe ácido acetilsalicílico, trazas de ácido acetilsalicílico, o por supuesto también parámetros de degradación. Normalmente, lo que se hace para estudiar estas cantidades y asociarla justamente a una degradación o a una calidad, se utilizan técnicas de mediana o alta resolución, la más de alta resolución antes de resonancia magnética, pues son las llamadas cromatografías acopladas a espectrometrías de masa, pero todavía no tienen la resolución que tiene resonancia magnética nuclear. Resonancia está en un nivel ulterior, es justamente el padre de todas las técnicas. En términos de resolución, sin embargo, la resonancia magnética carece de un talón de Aquiles, que es la sensibilidad. Es decir, todas las sustancias químicas que estuvieran de alguna manera en una concentración dentro del submicromolar hacia abajo, sería, no digo imposible, pero es muy difícil detectarlas. Entonces, justo lo que viene es tratar de acoplar técnicas como por ejemplo cromatografía con resonancia magnética, o bien combinar espectrometría de masas con infrarrojo con resonancia magnética, y así para poder tener, aquí lo importante es el mapa más grande que puedas obtener de sustancias químicas que me puedan ayudar a determinar esta huella dactilar. Tal cual como una huella dactilar, cientos de pliegues, o sea, si yo me arranco un pedacito de mi pliegue, eso es un pedazo de mi huella dactilar. Y no me dará mucha información. Lo que necesito es toda la huella. Toda. Eso es justamente la huella del vino. Oye, a ver, José, para entender un poquito, porque sí son palabras y tecnicismos y términos que pues muy pocos lo entienden, muchos somos muy ignorantes en el tema. A ver, haces este análisis ya en un vino hecho, en un vino ya procesado, no en viñedo, no en uvas, no en tierra. Tiene que ser el vino procesado. Se puede, de hecho, es una gran pregunta, Mari, porque cada vez los mercados o las organizaciones intergubernamentales están pidiendo parámetros más exigentes para tener un distintivo de algo más complejo que un origen geográfico. Déjate pongo un ejemplo. No es el identificar un origen geográfico, como lo expliqué, es identificar presencia o ausencia de tales metabolitos como justamente el alcohol fenetílico o la estirina, y detectar su concentración, y puedes más o menos determinar si viene de California, si viene no sé, de Líbano, etcétera. Pero como ustedes lo saben perfectamente, ahora hay impulsos, particularmente en México, uno muy grande, de detectar la municipalidad, el microclima que está afectando un vino. Entonces, justo lo que nosotros estamos proponiendo es no solamente tener una huella dactilar del producto final, sino también de la materia prima. En estos momentos nos encontramos trabajando en obtener también los perfiles metabólicos o las huellas dactilares de uvas en ciertas condiciones para poder tener el mapa completo de centenares de moléculas que estuvieron en la uva, cómo se transformaron a los centenares de moléculas que están en el vino. Entonces, y eso va a ayudar a empatar si te dan un vino o te dicen que es un vino de tal región, y ahí puedas identificar si es realmente o no. Exacto. Y justo este parámetro es el que ahora estamos impulsando a nivel internacional para poder trazar científicamente quizás una de las formas más rigurosas de clasificar la identidad, que ustedes lo saben, es la apelación de origen controlado. Entonces, lo que nosotros estamos impulsando con otras delegaciones de la OIV es poder tener una prueba científica de la materia prima, del producto final, que uno pueda trazar en todo momento para poderle asignar una apelación de origen controlado de principio a fin. Más allá de una denominación que solamente te dice de dónde viene ese vino. Exacto. Y muchas veces puede ser
Bueno, lo que pasa es que acuérdate que denominación y apelación es realmente lo mismo, no más que apelación. Bueno, le sí, llaman en a Francia. lo que voy es, o lo que me imagino que te refieres es que en No es la es IGP. como un nombramiento geográfico, Es nada la I. más, que venga de ahí, La IG. independientemente si se hace o no. Ahí, Sí, bueno, ya son otros temas. La IG, que es lo que ahorita ya hay en Querétaro, por ejemplo. Exacto, Y exacto. la Pero apelación denominación ya es irte más a lo particular, sí, claro. ¿no? sin ganarme tantos enemigos, espero, es justo, pero imaginen que justamente ahorita alguien llega y les dice a Querétaro, demuéstrame científicamente tu IG. Eso es lo que estamos haciendo. Ok. Ajá, es que no hubiera ambigüedad alguna de que se puede trazar la materia prima y el producto final. Por supuesto, y es justo aquí lo importante es aclarar, estas técnicas no son punitivas. Ujú. Acompañan al productor en todo momento para poderle decir, te falta acá, te sobra acá. Entonces, al ser una técnica dentro de un esquema de innovación, siempre el uso de esta técnica va a ser, el espíritu va a ser el acompañamiento, no el castigo. ¿Ah? Ok, entonces, entendiendo todo esto, realmente esta huella del vino nos va a dar identidad total. O sea, identidad depende de dónde se estudie, obviamente, identidad del producto y autenticidad del producto también y calidad en su momento. O sea, va a influir en cómo se está haciendo el vino. Y justo, inclusive, tenemos la tecnología, no igual basada en resonancia magnética nuclear, para poder hacer controles de fraude muy específico. Les pongo dos casos bien particulares. Como ustedes lo saben, la adición de agua. Imagínense cómo se puede trazar que alguien agregó agua en un proceso que podría ser considerado ilegal. Pues eso se puede trazar justamente a partir de observar un isótopo muy específico que sea, ya sea por resonancia magnética o espectrometría de masas, que es el oxígeno 17 o el deuterio, que es hidrógeno 2, es muy fácil detectar. O bien, como ustedes saben, otra práctica común, no diré quién, por supuesto, o quiénes, pero una práctica común es agregar azúcares. Uf. Pero aquí justo tú puedes detectar a través de isótopos de carbono 13, puedes detectar qué fuente de azúcar provino en tal proceso que te derivó en este porcentaje de alcohol. O sea, cuánto del alcohol viene de uva o cuánto del alcohol viene de otra fuente de azúcar. Claro. Entonces, también ayuda justamente a regular el counterfeiting, o sea, el control de fraudes. Pero, de nueva cuenta, todo es trazo en escala, diría yo, atómica, más abajo de molecular, escala atómica. Chiquitita. Sí. Qué complicado. Digo, que súper interesante y al mismo tiempo complicado porque sí, o sea, te puedes ir en contra de muchos productores que solo les interesa hacer un producto X y vender, ¿no? Pero bueno, ya hay estándares. Por eso se llaman vinos de ciertas calidades y gamas, ¿no? Ya sabrá quién siga estas reglas o estos estándares o no. Y me llama la atención todo esto de la huella del vino, todo lo que estás haciendo y cómo para ti el hacer todo esto ha sido un reto. O sea, como científico, dentro de esta industria vitivinícola mexicana, ¿cómo ha sido para ti enfrentar a los productores, a toda la gente dentro del mundo del vino y llegar con todo este discurso científico, ¿no? Digo que ser científico en México ya es un reto, ¿no? Sí, aparte. Gracias, es verdad, no es trivial. Pero creo que primero para poder tener un acercamiento, y poder tener una sinergia real, primero hay que hacer una mea culpa, y eso lo digo aquí justamente en el podcast, y ojalá esto perdure. Hay que hacer una mea culpa desde la academia, en donde muchos en la academia no somos pertinentes socialmente. Digo, yo he tratado de hacerlo. Es decir, hacer ciencia, pero en beneficio a la sociedad. Porque es muy fácil, justamente, y sobre todo el modelo mexicano, de que tienes que estar en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras para poder, y obviamente tienes que publicar, pero entonces se hace un esquema donde te vuelves una élite, donde le importa tu investigación tal vez a 10 personas en el mundo. Y uno se puede mover y quedarse bien tranquilito allí. Entonces, primero era decir, hay que hacer algo pertinente socialmente. Segundo, ahí hay unos estudios interesantes y que inclusive se relatan de una manera magistral en series tan buenas como The Big Bang Theory, si lo han visto. Es buenísima. A ver, de hecho hay estudios muy serios que hablan sobre la relación entre
para tener ciertas habilidades cognitivas. Ojo, no estoy diciendo más inteligencia, son más habilidades cognitivas. Por ejemplo, para desarrollar ecuaciones, para poder entender mapas químicos complejos. Los que tenemos que desarrollar ese tipo de talentos, está demostrado que tenemos las inteligencias emocionales más bajas. Como un Sheldon, hablando de Como Big un Bang Sheldon, Theory. exactamente, como todos. Todo mundo ahí tiene sus inteligencias emocionales Sí, endebles. Y obviamente hay que hacer esquemas yo mismo. Practico ir a terapia, ¿no? Hacer deportes, calmar la mente de alguna manera. ¿Por qué lo digo esto? Porque justamente cuando ya admites que no eres ni una élite, eres simplemente un servidor de hacia una aplicación en general, entonces después tienes que tener la habilidad de poder traducir. Y esa es la parte más complicada. Sí. Traducir para el público no especialista. Entonces, por ahí hemos tratado de desarrollar ciertos esquemas. A veces es inevitable hablar sobre el formalismo que define tal o cual cosa, pero sí, yo creo que es más bien, yo comparto un pensamiento que tiene Richard Feynman, creo que es el mejor profesor en física, o de los mejores profesores en física que ha tenido la humanidad, que dice algo así como, si no tienes la habilidad de explicarlo fácilmente, es que en realidad no lo entiendes. Wow. Entonces es verdad, tenemos que trabajar día a día para realmente entenderlo y explicarlo con las palabras más sencillas. Y finalmente, al final, si ustedes me lo permiten, traté de dar una pequeña demostración de una forma de comunicar esto sin decir una sola palabra, pero les diré un poco más adelante. Sí. Vamos a escuchar. Oye, me imagino cosas. que todo esto, hablando de poder convencer, es lo que te ha llevado a liderar la delegación científica mexicana en la OIB. ¿Qué significa para ti esto y cómo ha sido ese camino? Gracias. Lo puedo decir con todo el orgullo y humildad posible. Es mi ópera prima. Y lo digo literalmente. Mira, hasta me puse chinita. Qué emoción. Porque justamente es la misma responsabilidad que un director de orquesta, de que tienes que entender a los chelistas, que entender al pianista, que entender justamente los instrumentos de cuerda, entender las percusiones, o sea, y son universos diferentes. Y justo no es una labor sencilla, porque obviamente, explico brevemente, ser jefe de la delegación científica mexicana ante la OIV es entender primero el organigrama de la OIV, que es justamente divide la ciencia del vino o el ecosistema del vino en 4 grandes sectores, que es la viticultura, la enología, la economía y derecho y la salud y seguridad. Son 4 grandes comisiones. Entonces hay que hablar de viticultura, hay que hablar de enología, hay que hablar de economía y derecho, salud y seguridad. Y cada una de estas tiene sus bifurcaciones. Por ejemplo, viticultura, pues maneja genética, genera enfermedades de la vid, suelos, o sea, comisiones específicas, especialistas que solo hablan de suelos. En el caso de enología, yo soy justo también el jefe de la delegación mexicana en la parte de subcomisión de métodos de análisis, o sea, los que hablamos de técnicas analíticas, pero también hay microbiología, también hay especificaciones enológicas y así. Y justo cada vez ahorita ahora se está tratando de integrar todo en un plan estratégico de la OIV. Tiene un plan que pretende poder definir metas de desarrollo sostenible, los famosos SDGs, Sustainable Development Goals, aplicado en el ecosistema del vino. Por ejemplo, cómo hacer una vitivinicultura ecoamigable, cuál es el rol que tiene la OIV frente a la comunidad científica, a la comunidad cultural, a la comunidad empresarial. Entonces, hay que saber hablar muchos idiomas y particularmente, que ahorita hablaré un poco de eso, la OIV tiene un plan muy, muy robusto sobre algo que llama transición digital. Entonces, ser jefe de la delegación científica, vuelvo a repetir, espero que sea una ópera prima, y esta culminará cuando podamos consolidar la transición digital de la viña y el vino. Termino quizás con esto diciendo, me voy a adelantar un poco a un comentario que dijo en su momento Luigi Moyo, que fue el presidente de la OIV, cuando fue el Congreso del Vino en 2022. Él dijo, sin ambigüedad, puedo asegurar que la era digital de la viña del vino a nivel mundial ha nacido en México. Wow. Esa fue la gran responsabilidad.
Ay, qué Entonces, emoción. Es hay que consolidar eso. yo sí No, por supuesto. me emociona porque, a ver, digo, quizá voy a hacer un comentario que puede resultar hiriente, pero el mexicano es el mayor crítico del mexicano. A veces somos los más duros con el mexicano, ¿no? Como nos llamamos a veces malamente malinchistas. Y no nos damos cuenta de todo lo que se hace realmente. Vemos noticias, siempre vemos noticias negativas, ¿no? Porque lo demás no vende. Y entonces no nos damos cuenta de la gran potencia que es México en tantos ámbitos. Y en este ámbito como el científico, México es un gran semillero, ¿no? De personas, de gente muy capacitada. Yo sí digo inteligente, aunque digas que son diferentes capacidades, diferentes habilidades. Y no nos damos cuenta de todo esto que se hace. O sea, ¿en qué momento, más allá de la OIB o OIV, ¿en qué momento México apuesta por este entrar en la ciencia dentro de la uva, dentro del vino? ¿Y cómo nos ubica en el mundo frente a otros países, no? ¿Cómo es esto? Justo ahí les puedo confesar también una plática amistosa que tuve con Luigi después de estas palabras que obviamente resuenan por siempre. Uh-huh. Justo Luigi decía, a ver, es verdad que los datos más robustos, los más grandes, se encuentran en México, y él decía, oye, pero ¿tienes datos dijo así, cito, de verdadero Cabernet Sauvignon o de verdadero Merlot? Él indicando obviamente hacia dónde iba, le salió el europeo, diciendo, pues nosotros tenemos las variedades. Y es verdad, hay una discusión abierta, ustedes lo saben, de que hasta cuándo se puede definir que una variedad que originalmente vino del otro lado del mundo ya es una variedad nativa. Esto es toda una discusión, eso se lo dejo a mis colegas de viticultura. Ahí hay varias estrategias. Hay un punto abierto por ahí que platicar. No, exacto. Y mi respuesta hacia Luigi fue, está bien, ¿no? Tienes toda la razón, ustedes tienen las variedades, pero nosotros tenemos la tecnología para analizarlas. Entonces, justo ahí puedo rápidamente hablar sobre otra anécdota. El director general de la OIV hoy es el doctor John Barker, pero pocos saben que él es el primer director general no europeo. Okay. Siempre las presidencias eran más amables, y ahí hay un tema que hay que difundir. Ya necesitamos una dirección general por una mujer. También. Fíjense en eso, poca gente lo sabe. Presidencias, ha habido mujeres no europeas, y han hecho trabajos extraordinarios, pero los jefes operativos de la OIV, la dirección general, solo han sido hombres. Eso hay que cambiarlo, lo digo públicamente. Y ya se dio un primer paso. Ya hasta Pau Roca, europeos. Exacto, hasta Pau Roca, todos habían sido europeos. Pero John Barker, él es de Nueva Zelanda, y justamente en el Congreso Mundial hicimos una experiencia estupenda. Cuando inauguramos el CEVIT, el Centro de Estudios Vitivinícola, pudimos traer a Luigi Mojo y a John Barker, que en ese momento era candidato a dirección general de la OIV. Y yo lo que le propuse a Barker en su momento es, vamos a hacer una experiencia, vamos a obtener una huella digital neozelandesa comparada con la mexicana. Entonces, en ese momento, desde el CEVIT, nos conectamos a un equipo de resonancia magnética nuclear de Nueva Zelanda, en mi laboratorio, de hecho a 2 laboratorios, y justo al laboratorio certificado de resonancia magnética nuclear que se encuentra en Alemania. Entonces, obtuvimos una huella neozelandesa en tiempo real comparada con la mexicana. Y justo lo que hicimos, o lo que se intentó hacer, es una asociación que llamamos Bloque de Nuevo Mundo, o Innovaciones Vitivinícolas del Nuevo Mundo. No fue muy sorprendente que justo John Barker, rehaciendo su candidatura para poder ser director general, con este Bloque de Nuevo Mundo, ganó y fue el primer director general no europeo. Fíjate. Pero eso a través de un Bloque Nuevo Mundo que justamente promovió las tecnologías que tenemos en Nuevo Mundo. ¡Wow! Entonces, el hermano pequeño que iba, ¿no? Claro. Es que, a ver, como que tenemos que demostrar, entonces trabajamos el doble. Sí. Quizá a veces, ¿no? O sea, hay sentimos. Que ser muy resiliente. Pero creo que eso es buenísimo, porque nos empieza a dar o abrir puertas, porque sí, una de las banderas que tiene México al momento de presentarse en el mundo es que ya tenemos vinos de calidad, ahora sí, que ganamos medallas, tal. Bueno, ok, la gente está volteando a ver, pero no solamente es por eso,
se están haciendo cosas importantes Importantísimas. en materia científica que van a, en su momento, hacer parteaguas. Está ¿no? haciendo. Y ya lo está haciendo y creo que seguirá, o esperemos que la tendencia siga. Ahorita platicamos de uno de los logros que tuvo México en este concurso, en este Congreso Mundial. ¿Hubo algunos otros logros importantes? Sí, justo después del Congreso, que por cierto hay que decir, ha sido denominado por la UV el Congreso más grande de la historia en términos de números de participantes. Estuvo increíble. Eso sí, fue realmente en términos de innovaciones. Y justamente en 2024 la OIV celebró su primer centenario, ¿no? Sí. Y una de las iniciativas que tuvo la OIV para festejar el centenario fue una iniciativa que se llamó 12 meses, 12 resoluciones. Entonces, durante cada mes en 2024 dieron a conocer a nivel mundial una resolución, que de hecho se dictaminó por un comité muy serio, de cuáles fueron las 12 mejores resoluciones en sus primeros 100 años, y una de ellas es la de México. ¡Wow! Entonces, justo ahí estamos ya en la historia. Claro. Ya una de las mejores 12 es mexicana. Sí, me tocó poder ir a ese congreso y la verdad es que era una organización monumental. Definitivamente pudimos entrevistar a Paz Austin, que le tocó estar en el CMB en ese momento junto con Hans Backhoff, organizando, ¿no? Siendo parte de esta gran organización. Y sí, o sea, realmente felicidades, porque fue algo impresionante. La gente feliz, contenta, veías gente de todo el mundo. O sea, era una ONU, digamos es una pequeña ONU. Era una pequeña ONU. A ver, también hay que tomar en cuenta que fue un congreso después de pandemia. O sea, hay que también decir que tuvimos mucha suerte, lo que cada quien definirá la suerte como ya sea una suerte estadística o una suerte divina. Consecuencias, momentos. Exacto. Pero nos tocó vivir ese momento y ahí está, ya es parte de la historia de la OIV. Sí. Y a ver, todo esto, porque yo pude entrar a diferentes conferencias, diferentes ponencias, todas súper interesantes. Aparte tenías que apuntar cuál querías entrar porque había 20 al mismo tiempo, ¿no? Porque éramos muchos los que estábamos ahí. Todo lo que se concluye en este tipo de congresos, porque después vino uno en Jerez y luego fue en Francia también, todos los que han seguido siendo, ¿dónde, o sea, los productores, la gente interesada en todo esto, más allá de los científicos que participan, ¿dónde ven todo esto? ¿Se interesa la gente más allá del científico? O sea, ¿sí hay un interés por los demás por esto? Que debería de ser. Es una gran pregunta y trataré de exponerlo hacia dónde va el enfoque social después del Congreso. Por supuesto, uno de los temas que tratamos mucho en el Congreso fue hablar en países comparables a México en términos de producción de vino. Oye, ¿cómo les ha ido después del Congreso? Les paso el dato, por ejemplo, lo que pasó en Uruguay. Uruguay tuvo su Congreso del Mundial del Vino en 2018 en Punta del Este. Y de hecho, yo tengo una excelente relación con José Les, quien era el jefe de la delegación uruguaya, y él dijo, a ver, ustedes van a empezar a ver los resultados en términos de enoturismo, de incremento en enoturismo, a partir de más o menos el segundo o el tercer año. Creo que eso es cierto, porque justo ya abatimos ciertos tabúes que había sobre el vino mexicano y de hecho inclusive sobre la cultura mexicana. Entonces la mayoría de la gente que pudo visitarse y de la difusión masiva es, oye, México no está tan peligroso, oye, México no es tan malo como lo dicen. Y los vinos mexicanos son estupendos. Por ejemplo, justo también estaba esta iniciativa maravillosa que tuvo, quizás conozcan a Carlota Montoya, hacer estos maridajes de vinos con insectos. Me tocó estar en esa. Entonces, es decir, hacemos cosas bastante interesantes e innovadoras acá. El Día de Muertos, el evento de Día de Muertos fue espectacular. Y eso es por una parte, o sea, va a haber una repercusión en la parte no turística, sin duda, en que si es más rápido o más lento, es muy interesante y estamos al pie del cañón para poder determinar cómo va esa curva de crecimiento. Y es diferente a Uruguay, por cierto, porque también somos un país más grande, eso es cierto. Ahora, en términos científicos, justo en donde estamos tratando de hacer algún tipo de pertinencia, es en lo siguiente. Tenemos un organismo intergubernamental que es la OIV, que ya tenemos una técnica científica donde podemos identificar identidad, calidad, autenticidad, todo esto que hablamos.
avalado por una instancia internacional. ¿Ah? Entonces, como no existe la Organización Internacional del Mezcal o la Organización Internacional del Sotol, ojalá y hubiera, ¿no? Entonces lo que hacemos es aplicar la misma tecnología en otros productos mexicanos, pero con el aval de la OIV, para poderles repercutir a estos productores que inicialmente no tendrían nada que ver con el vino. En otras palabras, el ecosistema de la viña y el vino en México, espero que lo sepan, pero quizás sin saberlo, están repercutiendo a otros sistemas productos en México. Esa es la cadena que queremos generar. Porque tenemos una institución que nos avala y simplemente lo que hacemos es traducir el método de vino a método de mezcal y no se imaginan lo que hemos analizado. Ahora, inclusive estamos en un proyecto donde propusimos la primer técnica de regulación de control de glifosato. Como ustedes saben, es un tema muy abierto. Y la técnica de control de glifosato, pues la hicimos a través de las técnicas iniciales que aprendimos a hacer de resonancia magnética nuclear para el vino, que ahora están avaladas por este organismo intergubernamental. Entonces, para darle seriedad a los problemas nacionales que tiene México, estamos utilizando el modelo de vino para otros sistemas. Ese es el modelo científico que estamos aplicando. Wow. Oye, Herbert, cada vez crece más este amor, ¿no? O sea, este interesarte por un tema como el vino. Oye, Herbert, hemos sabido que, bueno, hay muchos proyectos muy interesantes y de mucho valor para la investigación y se están haciendo cosas también aquí en Aguascalientes. ¿Podemos platicar algo de eso? Sí, claro. Sí, justamente. A ver, ahí la iniciativa es a través del Consejo Vitivinícola de Aguascalientes, justamente a través de Patricio Quesada, que es su presidente. Yo creo que Patricio ha hecho una labor extraordinaria. Yo defino a Patricio como un gran políglota, porque sabe hablar muchos idiomas, hablando español, o sea, no conozco inclusive si habla otros idiomas, es muy buen empresario, ¿no? O sea, trae muy buena enseñanza. Habla temas de cárnicos, pero también habla de vinos, pero también habla con los científicos, habla con los educadores, habla con todo mundo. Entonces, lo que queremos hacer es una sede de la delegación mexicana de la OIV en México. Es verdad, para ser muy honestos, ya tenemos unos primeros avances con el CEBIT. Con el CEBIT, justamente, hicimos ese nacimiento de la era digital. Eso es parte de la historia, ahí quedó. Pero lo que estamos buscando a través del gobierno del estado de Aguascalientes es justamente poder tener un centro integral. Todavía inclusive no tenemos el nombre concreto porque es algo muy diferente. No es otro laboratorio más. No queremos hacer ese mismo pecado de comprar más equipos y dejarlos ahí tirados. No. Queremos hacer un centro integral donde primero tengamos una oficina donde se junte la delegación mexicana. Que va a dictaminar las resoluciones, que lo hacemos ahora por Zoom, lo hacemos, pero no pasa nada, pero es mejor siempre estar vis a vis para poder, porque hay otra cosa que no hacemos como delegación, como mea culpa, que lo tenemos que empezar a hacer, sistemas de difusión de lo que se hace en la OIV en el terroir mexicano, entiéndase, hacia medios de comunicación. Ese es uno de los objetivos de la sede en Aguascalientes. Segundo, tenemos ya un cálculo de equipamiento específico para poder hacer el banco de datos enológico más grande del mundo, que se resguarda en Aguascalientes, porque como les decía, unos datos están en el Instituto Mexicano del Petróleo, otros están en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y justo cuando queremos comparar entre datos, nos dimos cuenta de algo. Obviamente, también parte del modelo de resonancia magnética es de que yo he implementado, yo y mi equipo, poder implementar la técnica que está publicada en los compendios internacionales de la viña de vinos y mostos de la OIV en laboratorios de certificación. Particularmente pongo el caso del laboratorio de aduanas que se encuentra en Bordeaux, Francia. Tenemos acceso a ese equipo y nos conectamos y implementamos la técnica y ellos obviamente ya hacen su resguardo. Pero sí, ahora viene una pregunta. ¿De quiénes son esos datos? ¿De Bordeaux? ¿De Herbert? ¿del CNV? Nadie sabe. Es un tema realmente abierto.
Pero justo dicen, bueno, ok, tenemos cierta compartición y tenemos cierta secrecía de compárteme tantitos los datos que yo adquirí con la técnica para poder hacer crecer otra base de datos. Pero justamente este laboratorio nos decía, oye, tú no puedes sacar datos Ajá, si es no lo que iba a tienes decir. un sistema de certificación de ciberseguridad. Dijimos, "Ay, ¿es verdad?". Ujú. Entonces, Aguascalientes también pretendemos tener un laboratorio integral de datos Wow. donde resguardemos, pero con certificaciones, particularmente la 27001 que es para ciberseguridad y la 42001 que es de inteligencia artificial. Certificar, ser el primer laboratorio, se ve, de datos complejos en enología que resguarde datos de todo el mundo. Wow, ¿Ah? está impresionante. Eso es lo que vamos a hacer. Y finalmente, junto con la Universidad Panamericana, estamos haciendo justamente un programa, un posgrado que tenga unidades de aprendizaje que tengan aval de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Es decir, que ese aval, para ser muy honesto, no tiene un solo mecanismo, pero lo que queremos hacer es justamente lo siguiente: poder buscar los financiamientos que tiene la OIV, que los buscamos año con año, particularmente los research grants, Ujú. para poder no solamente traer a los mejores en viticultura, en enología, en economía, derecho, salud y seguridad, que viniesen a Aguascalientes a dar cátedras masivas, ¿ah? También nosotros como profesores poder migrar, ¿ah?, hacia otros países, pero también formar estudiantes y ahora pero con una certificación internacional. Es decir, que el estudiante que vaya a Rovira y Virgili, que vaya, no sé, por ejemplo, a la Universidad de Nápoles o que vaya justamente a la Hochschule Geisenheim, que En también el mar. diga, voy a la UP de Aguascalientes, bueno, a la sede de la Ajá. delegación mexicana en Aguascalientes. ¿Ah? A la Wow. UP, que No, justamente es sí, quien está sí. cediendo. Y Ujú. aparte, digo, yo supongo que esto nos pone en el mapa definitivamente de otra forma, ¿no? De una forma mucho más, ¿cómo diremos? Avanzada. No sé cómo se pudiera Que ni decir. siquiera es Aguascalientes. No, a Es México, México. claro, claro. Digo que Justamente. una cosa es que Aguascalientes, aparte, estratégicamente está en el centro de la República, tienes mucho acceso, tienes demasiadas, digo, hay muchos puntos positivos en que sea en Aguascalientes. Y yo me imagino que esto también se viene de un interés que viene un estudiante joven, científico o enólogos, toda esta gente que está involucrada en el estudio de la vid y del vino, que viene con mucho auge, ¿no? Yo supongo también. Sí. Entonces, En otras palabras, Aguascalientes, lo que queremos es estratégico, muy bien lo mencionabas, María. Aguascalientes es el punto estratégico de México para poder consolidar el plan estratégico de la OIV, particularmente en su ramo transición digital, que sea la sede del mundo de esta transición digital. Así, tal cual. Ese es el objetivo, que forme capital humano altamente ujú, especializado en todos los temas relacionados con transición digital que dependan de la viticultura, de la enología, de la economía de derecho de salud y seguridad, pero todo relacionado con datos. sí, Con datos, procesarlos con inteligencia artificial y que se vuelvan especialistas, no solamente enólogos en escala, vamos a decir, macro o ajá. en escala molecular, sino que también utilicen en su ecosistema del día a día las herramientas de la transición digital, Ujú. tanto en la educación como en la aplicación de la VITI, de la enología, de la economía de derecho y salud y seguridad. Ese es el proyecto. Y puedes meter gente, o sea, como tú en algún momento dijiste, o sea, yo era un científico que me estaba especializando en todo este rollo de la resonancia magnética y la Ujú. energía nuclear, bla, 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 y me fui al vino. O sea, esto va a incluir a chavos que estén en investigación, a chavos que estén en sustentabilidad, a gente que esté estudiando diferentes ámbitos de inteligencia artificial y que en algún No, momento, es que hablar de vino ya no es exacto, solo entrar a campo, ajá, ya no es solo estar en la tierra. O sea, abres el implica abanico. el abanico para todo el mundo. Sí. Justo, por ejemplo, un ejemplo en concreto. Aquella gente que son físicos especialistas, por ejemplo, en la parte de procesamiento de datos en imagenologías Ujú. clínicas, ajá, los queremos eventualmente traer para que utilicen sus áreas de experiencia, por ejemplo, para que puedan de alguna manera ayudar a procesar en algo que tampoco han trabajado, en concreto, en poder determinar diferentes gradientes en los terruños, porque obviamente se requiere ahí procesamientos muy complejos
Entonces, poderlo hacer un centro multidisciplinario donde podamos justamente incentivar a todas las disciplinas enfocadas en el ecosistema de la viña y el vino. Y Wow. obviamente necesitamos justamente abrir el panorama para que cualquiera, o sea, de cualquier disciplina, pueda alimentar este centro. Que a Es una futuro se cosa. va a traducir en calidad, se va a traducir en una evolución en el vino, bueno, solo el En la vino, identidad que decíamos, ¿no? En esta viticultura, identidad. enología. Wow, no, la verdad es que enhorabuena porque sé que ha sido mucha chamba, sé que ha sido mucho trabajo, ha sido mucho estar dialogando con ciertas partes. He podido platicar con Patricio y con, bueno, personas de la UP de todo esto y sí, ha sido un trabajal que esperemos y se dé todo esto y que los frutos se puedan empezar a percibir pronto, ¿no? Sí, Y sí, pues, indudablemente. Esto, al menos ya la parte que yo considero que fue ya el paso fundamental y ya no en una simple promesa, es ya tener un vis a vis con la señora gobernadora, ujú. con Tere Jiménez, para que justamente poderla dar conocimiento y a involucrarla. Y justamente ahora sí, también acompañados del sector público para poder decir, podemos también trasladar en necesidades locales, Ujú. justamente el desarrollo de tecnologías que están basadas en viña y vino, otra vez, utilizando siempre como punto de ancla que todo esto está validado ante una institución intergubernamental. Ujú. Ujú. O sea, darle seriedad y validez. Eso es el Claro. punto. Sí, no, pues son demasiados elementos que tienen que Sí, no. conjugarse, ¿no? Aquí está la triple hélice, ¿no? Sí, Academia, definitivamente. gobierno, sector Privado. privado. Claro. Exacto. Ujú. Híjole, qué emoción, qué emoción. Pues nos dará mucha emoción poder estar presentes cuando empiece todo este proyecto ya bien fundamentado. Así es. Oye, José, y bueno, regresando un cerrar. poquito y ya para ir cerrando, qué retos se enfrenta o qué retos se vienen para México en el ámbito científico, hablando de la vid y el vino? Sí, gracias. Es un tema un tanto delicado, porque de acuerdo a las políticas públicas actuales, no sin meterme en temas de banderas, ¿no? La viña y el vino, desde el punto de vista de política pública, pues no es una prioridad. O sea, uno puede ver justamente el Plan Nacional de Desarrollo, Ujú. uno puede ver todo lo que son los programas nacionales estratégicos enfocados a soberanía alimentaria, y particularmente el vino no está allí, ¿ah? Ni la uva pasa, uva mesa, no están allí. Aquí hay que justamente de nueva cuenta la multidisciplina que creo que tenemos que dar ese siguiente paso en el que podamos eventualmente poder traducir necesidades complementarias a lo que ya está definido como prioridad. Ponía yo el ejemplo anterior. ¿Qué rayos pueden tener de relación el maíz con el vino? Justamente lo hay a través de, por ejemplo, obtener datos masivos de maíz con resonancia magnética nuclear que los tenemos, pero obviamente avalados por de nueva cuenta por los datos de vino que están avalados por un organismo intergubernamental. Pienso que los retos que también obviamente estarán relacionados a los impactos por cambio climático, inclusive ustedes seguramente revisaron las estadísticas 2024 del consumo de vino, de la producción de vino, y estamos en un año críticamente bajo. 2024 fue un año, pero en verdad, ni siquiera el que le precedió a la pandemia. O sea, estamos realmente en números rojos. Hay que entender por qué. Y obviamente ahí hay que entender desde los impactos por cambio climático, insisto, Ujú. y un tema que a mí me apasiona un montón, que son las tendencias de consumo. Exacto. Hay que Que es entenderlo. a nivel internacional, aparte, no Exacto. solo Entonces, México. de hecho, ahora México, bueno, a través de mi persona, hemos propuesto un proyecto a gran escala, particularmente liderado por el presidente de Enología de la OIV, que es el doctor Fernando Zamora, que él es profesor de la Universidad de Rovira y Virgili en Tarragona. Estamos por crear, ya bueno, ya tenemos obviamente todo, para comenzar a hacer las primeras huellas dactilares de vinos desalcoholizados. ¿Ah? Ajá. Wow. Y Entonces, pensar que hay gente que dice que no es importante ese Es una allá tema. va. moda. No, y No. justo hay un dato.
¿por qué los jóvenes? Porque justo antes el vino desalcoholizado era un tema más de religión, ¿no? Era un tema más de otro que no competía a la edad. Ujú. Pero ya se pusieron a medir tendencias de consumo y la tendencia de consumo va hacia cero alcohol. ¿Pero saben por qué? Como dato curioso, ¿saben por qué? A ver. Porque los nuevos consumidores, o sea, prueban otro tipo de sustancias, vamos a decir. Eso es una realidad, es un dato, ¿eh? Sí. Pero en el caso del alcohol, lo están reduciendo a tasa cero por la ingesta de calorías. Esa es la razón. Solo por lo fit. Solo por lo fit. Entonces, hay que entender esa tendencia y por supuesto, hay un montón de problemas que llevan los vinos alcoholizados. Por supuesto, si no tienes alcohol, se va a degradar más rápido. ¿Cómo le hacemos para estabilizar el alcohol? Ujú. Tienes otro problema. Justamente, al agregar agentes estabilizantes, si no tienes otra vez este alcohol, pues no van a ser tan estables. Los va a atacar cualquier microorganismo. Entonces, se abre un nuevo panorama científico. Todo para poder atender una tendencia de consumo. Entonces, lo que tenemos que hacer la comunidad científica para contestar concretamente tu pregunta es escuchar. Ujú. Tal vez por un momento dejar de hablar y escuchar. Y tratar de llevarlas justo a escuchar, generar las aplicaciones que den respuesta a esa necesidad global. Tienes que Estás unirte. impresionante. Estoy impresionante. No puede ser. Oye, pero a ver, así al margen. Si es por el tema fit, luego muchos de los productores que hacen vino sin alcohol, al momento que deshacen el vino, luego lo vuelven a unir, quitándole el alcohol y bla, 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 viéndolo del lado muy, muy básico, no científico, le agregan azúcar. Sí. Le agregan azúcar para... Ese es el reto que dice Herbert. Ajá, o sea, entonces, pues Y no solo eso, el sí es etanol mucho más también calorías. aporta en sabor y en la textura y en todo. O sea, el quitar el alcohol sí representa un reto para que podamos tener o mantener este gusto, ¿no? Sí. Digo, Bueno, no que pues sepa es- igual. Sí. Pues es llegar a ese punto. Justamente para ponerlo en datos, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que les hablaba de ese 85%, Claro. que es el alcohol? Imagínate ahora qué queda. Justamente el alcohol produce justamente efectos estimulantes y sedantes, ¿no? Ese sedante, esa sensación sedante, pues Ujú. obviamente sustituirla es complejo. Por supuesto, también esta sensación de ligero quemado, lo que se llama en inglés el mild burning, Ujú. eso no lo tienes. Otra vez también la parte de armonizar la astringencia o la amargura, con altos taninos, ¿cómo le haces? Ujú. Y entonces, obviamente, en lugar de decir, esto no es vino, ¿no? Pues hay que entender la tendencia de consumo. Y entonces, justo, a ver, les voy a poner un ejemplo. Pocos saben que cuando un sommelier muy, muy especialista, no me dejará mentir, puede en algunos casos poder sentir la sensación umami Ujú. Ujú. en los vinos. Bueno, eso ya creo que es más común. ¿Saben de dónde viene el umami? Viene justamente de los aminoácidos que dan justamente como prolina, histidina, estos que hablaba yo para identificar el origen geográfico y Ujú. variedad. Ujú. ¿Cómo rayos vamos a estabilizar ese tipo de sensaciones, de experiencias sensoriales tan finas sin alcohol? Ujú. Entonces, justamente, ahí ahorita ya, esto no lo vamos a poder hacer solos. Y yo vuelvo a insistir a mis haters, que les mando un abrazo. Yo no soy enólogo, es verdad, no lo soy. Pero justamente estoy tratando de tener asociaciones estratégicas con quien sí lo es. Ujú. Y qué mejor que asociarse con el presidente de enología de la OIV. No más, supuesto. sencillito. Lo que estamos proponiendo es, nosotros proponemos los juguetes o las herramientas tecnológicas como resonancia magnética nuclear para poder medir el step by step de cómo poder armar o rearmar un vino desalcoholizado que sea igual de competente que un vino tradicional ruso. Eso es, hacia allá va, ¿no? Y hay otros tantos que ya después Ay, hablaremos. qué emoción, Wow, qué emoción. Sí, se vienen. Ay, ya o sea, sé. los retos Sí. abren las puertas a las posibilidades, ¿no? Claro, y ahí está la diferencia de cómo tomas estos retos. Exactamente. ¿No? Y como productor, aguas, o sea, escuchen qué retos hay, porque muchos productores están cegados y enojados con toda esta tendencia de consumo, Pero pues. pero es lo que hay. Así viene. Hay una muy rápida, quizás reto que tenemos que también atender, y lo digo, aprovecho el espacio, Ujú. que tenemos que reactualizar las normas mexicanas. Le pongo un ejemplo muy concreto. La OIV, y de hecho el Codex Alimentarius,
están exigiendo que los límites máximos de metales tóxicos que debe de tener el vino, como por ejemplo plomo y cadmio, estén por el 0.1 partes por millón. O sea, en las 100 partes por billón. Ojalá, Ajá. y menos, sí. La norma mexicana te permite cerca de 5 ppm, es decir, 1000 veces o 100 veces Muchísimo. más al menos. Muchísimo. Entonces, ahí tenemos que actualizar. ¿Por qué? Porque si no lo actualizamos, eventualmente cuando autoricen que los niveles máximos de plomo y cadmio estén en 0.1 partes por millón, vamos a tener que, imagínense, etiquetar las botellas como si fueran cigarrillos y decir este producto es nocivo a la salud. Sí, o Entonces, exceso de. Exactamente. Entonces tenemos que actualizar las normas. Híjole, eso Punto. sería excelente. Es toda una chamba técnica. Mucha, y de parte de muchos personajes, ¿no? Oye, Herbert, Ya, ahora sí, para acabar. Para la última pregunta, si el vino mexicano pudiera contar su historia a través de una huella, ¿qué elementos crees que no deberían faltar? El elemento que no debe faltar es la innovación y justamente en el plano de la innovación, quizás quienes hayan seguido un poco nuestros trabajos han sabido, y si no, obviamente, este tema en particular me parece desde muy humilde perspectiva que requiere al menos otro podcast. Pues lo haremos. La propia, y que es un podcast que tendríamos que hacer en el laboratorio, entonces lo tenemos que organizar. Tenemos que organizar. ¿Ya está? Iremos a Durango. De hecho, a ver, esa es la ventaja de que no importa porque tenemos una red de resonancia magnética nuclear, ¿no? Donde les sea más fácil. De hecho, en Aguascalientes va a haber un equipo de resonancia magnética en este centro de la OIB. Lo haremos. Ahora, entonces llegar a casa. El 99,9% de los espectroscopistas de resonancia magnética nuclear lo que hacen es que meten una muestra. Aquí, sin entrar en tanto detalle técnico, el resultado de un resultado de resonancia magnética, inclusive los que conocen en imagenología, el ver un cerebro, el ver una fibra amiloide, el analizar un vino, involucra meter una muestra en un imán, os lo han visto en cualquier serie, y justo lo que hace es irradia la muestra, ya sea el humano, la muestra de vino, con pulsos de radiofrecuencia, ondas de radio. Eso es la resonancia magnética nuclear. Lo que hace la técnica es la muestra absorbe energía, absorbe esas radiofrecuencias en presencia de un imán y emite una señal que uno transforma matemáticamente, sale un espectro de resonancia magnética nuclear y eso es la huella. O es un corazón con un tumor, o ver una fibra amiloide. Eso es de resonancia magnética nuclear. Pero vemos un porcentaje pequeño que no tenemos mucho que hacer y en vez de procesar matemáticamente esa señal, mejor la escuchamos. Porque si es una señal audible que absorbió la muestra, la señal que emite será audible. Entonces, cada muestra tiene un sonido específico que es el producto de lo que lo compone. Entonces, si, por ejemplo, analizamos una muestra de aguas calientes que tiene tanto porcentaje de ácido málico, tanto porcentaje de alcohol fenetílico, tanto porcentaje de histidina, va a producir un ruido. Okay. Y si yo tengo uno español, produce otro. Y estas pequeñas diferencias le van a dar una frecuencia principal y una serie de armónicos. Entonces, cada muestra tiene una huella dactilar audible. Estás diciendo que el vino tiene voz. Pues tiene sí. voz. Y justo la idea es representar esa huella audible, nuestro objetivo, como una nueva tendencia de consumo. ¿Cómo se escucha tu vino? Esa sí sería, como hemos dicho, ¿no? O sea, el maridaje musical. La pregunta Ese sería maridaje auditivo. a los que escuchan este podcast, ¿les ¿quieren interesa escuchar el vino? ¿Quieren escuchar el vino? Sí. Sí, tenemos tres audios. Uno es de Aguascalientes, otro es de España y otro es de Querétaro. No les vamos a decir ni qué vino es, ni de qué viñedo, ni nada de esto, pero les vamos a poner aquí 3 audios de estas 3 regiones y pues les iremos diciendo cuál audio es de cuál región, ¿no? Empezaremos con la de Aguascalientes, luego seguiremos con la de España
y luego será la de Querétaro. Y entonces aquí les dejamos estos 3 audios para que los escuchen. Y que nos digan cuál es el vino que más les gustó en términos de cómo se escucha. Claro, Wow, sí. Pondremos en la página ahí en Instagram que nos contesten el 1, el 2 o el 3. Entonces, Exacto. bueno, aquí les dejamos estos audios para que los escuchen. Herbert, muchísimas gracias Yo le agradezco. por el tiempo. Me quedo con esta frase de Richard Feynman, premio Nobel de Física, que dice que si usted no puede explicar algo en términos simples es que usted no lo ha entendido. Y creo que tú entiendes muy bien de lo que hablas, lo transmites de manera... se contagia la pasión que tienes por este proceso químico, por el vino también ya, porque ya estás de este lado. Uh-huh. Y no queda más que agradecerte por esto, Herbert. Y un gustazo tenerte. Ya sueño con estar en ese laboratorio. Sí, yo también. Así que esta es tu casa. Sí, sí. Bueno, sí. Mil gracias. Perdón. Gracias a ustedes. No cuenten conmigo porque justo, obviamente, necesitamos ustedes. Necesitamos justo ese interés y esa voz de que de verdad agradezco infinitamente, que lo que nosotros no tenemos limitados, ¿no? Hasta acá llega nuestra capacidad de difundirlo. Es en ustedes el que esto tenga o no impacto. Entonces, mil gracias. Es un agradecimiento sincero e infinito. Gracias a ti por esta apertura a este tema hacia nuestro público, hacia la gente que escucha. Nosotros siempre hemos dicho que queremos poner al vino como un personaje más en tu vida, ¿no? No tanto nada más, tómalo, pruébalo y sé feliz. No, sino como un personaje más que va con miles y miles de elementos, y qué mejor que hablarlo desde el punto científico y hacer todo pues, ¿cómo lo podremos decir? Transcurso o recorrido que nos diste hoy para entender un poquito más cómo influye también en nuestro día a día y cómo es parte de nuestro entorno, ¿no? Y cómo podemos unirlo a nuestra vida diaria de una forma mucho más analizada y mucho más pensada, que yo creo que eso también es súper importante. Así es, Herbert. No darlo por hecho. ¿Dónde te encontramos? Justamente, utilizo mi red social, que es, mi Instagram es Herbert-NMR. Sobre todo creo que es la red que más utilizo. Prometo pronto abrir Twitter. Lo digo justamente por algo muy rápido. De hecho, tengo una serie de trabajos de tesis de licenciatura donde el objetivo es poder difundir la ciencia con Twitter. Con TikTok. Uh-huh. Me equivoco, TikTok. Uh-huh. Ajá. ¿Por qué? Porque estudios, ustedes seguro lo saben mejor que yo, estudios marcan, primero, que la diferencia generacional, si se puede pintar con algo, es a partir de qué red social consumes. Uh-huh. Y de hecho, los muy jóvenes, de Facebook es la prehistoria. Ya no está. Sí. Ajá. Instagram es para chaburruquines, pero es TikTok, ¿no? Lo que únicamente consumen. ¿Qué diferencia tiene TikTok de las otras redes? Que tienes que tener una capacidad de atracción de 4 segundos. Sí, es impresionante. Pregunta, ¿cómo rayos? Preguntarle a Richard Feynman. Sí, es cierto esto de lo de si no lo explicas bien no lo entendiste. ¿Cómo le haces en 4 malditos segundos? Sí, no. Ajá. Entonces, pues sí, vamos a tener que ganar un premio Nobel o no sé, pero... sí, es que el chavo va así, pum, subiendo. Pero si lo captas, ya. Ese es el reto. Tenemos uno más. Por ello creo que ahí podemos trabajar en algo conjunto. ¿Cómo poder difundir la ciencia? En 4 segundos. No es trivial, no va a serlo, pero prometo que ideas, queremos ideas. Sí. Y justo me parece que esta primera experiencia de cómo se escucha tu vino
de alguna manera, con algo de creatividad adicional, podemos atraer ese público. Claro que sí. No, por ejemplo, entiendo, podemos dejarlo no solo en vino, sino, oye, ¿cómo se escucha una imagenología de un corazón? Uf. ¿Cómo se escucha la imagenología, no lo sé, que yo, por ejemplo, tengo imágenes de pequeñas muestras, pueden ser de cualquier líquido, que tengo encerrados algunos cristales? ¿Cómo se escucha eso? Es decir, ¿cómo se escucha cualquier cosa? Ujú. Ajá, un queso, también tengo espectros de queso, de maíz. ¿Cómo se escucha? Cada uno tiene un sonido único. Y, por cierto, uno de los más, que eso lo podemos... ¿Cómo se escucha SARS-CoV-2? Tengo espectros de resonancia magnética nuclear de COVID, o sea, de la molécula que es originaria de COVID, SARS-CoV-2. No. Ajá. ¿Cómo se escucha? Qué ¿Cómo se loco. escucha esa pequeña molécula que derivó en tantas Uf, muertes? tantas tragedias, sí. Exacto. Qué Entonces, interesante. Qué interesante y yo qué creo que- padre el approach que se le puede dar a esto, ¿no? Entonces, híjole, Herbert, no, bueno, tenés mucho por hacer, tenemos mucho por platicar y pues bueno, ya tendremos que hacer ese capítulo en laboratorio cuando estén aquí o si no, tendremos que ir a Durango en su momento. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos Gracias. escuchan. Creemos que seguramente fue un capítulo muy interesante para Enriquecedor, todos. Enriquecedor. Y aparte, que nos voló la mente, ¿no? A todos, sí. A muchos. Sí, yo creo que a todos los que estamos escuchando. Y bueno, muchas gracias. Escúchenos en las diferentes plataformas. Búsquenos en nuestras redes. Mari Lópezom, Edgar Fotosom. Edgar Fotosom y obviamente en Rewind, Instagram, Facebook. Aunque seguimos en Facebook también, ahí todavía hay quien Al Dr. Herbert. nos ve. Sí, y sigan también ahí a José Enrique. Y pues bueno, muchas gracias. Nos vemos la Estaremos en siguiente un semana. próximo capítulo. Bye bye. Adiós. Rewind ha llegado al final. Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.